ángeles. Abandono no es las escrituras, es el libro. Llegamos al capítulo 30 y el título es El origen del mal y del dolor. Lucifer, ahora llamado Satanás, en el cielo antes de la creación, se rebeló contra su propio Dios. Él tenía el cargo más alto que los ángeles, pero se enalteció su corazón a causa de su hermosura y fue expulsado a la tierra por el pecado que cometió. Nos dice el libro: abandonando su lugar en la presencia de Dios, Lucifer salió a difundir el descontento entre los ángeles, actuando en un silicio misterioso, ocultando su verdadero propósito bajo la apariencia de reverencia hacia Dios. Trataba de excitar el desafecto hacia las leyes que gobernaban a los seres celestiales, diciendo que ellas imponían restricciones innecesarias, siendo que los ángeles eran de naturaleza santa. Insistía que éstos debían obedecer los dictados de su propia voluntad. Dios había obrado con injusticia al otorgarle supremo honor a Cristo. Él alegaba que no se proponía la exaltación propia, sino que estaba tratando de lograr libertad para todos los habitantes del cielo, con el fin de que ellos alcanzaran una existencia superior. Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Esto no fue degradado de su posición exaltada, aun cuando empezó a presentar declaraciones falsas ante los ángeles. Una y otra vez se le ofreció perdón a condición de arrepentimiento y sumisión. Se hicieron esfuerzos que solamente el amor infinito podía idear para convencerlo de su error. El descontento nunca se había conocido en sus sentimientos. Cuando se comprobó que su insatisfacción no tenía causa, Lucifer se convenció de que los principios divinos eran justos y de que él debía reconocerlos ante todo el cielo. Si hubiera hecho esto, se habría salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Si hubiera estado dispuesto a regresar a Dios y hubiera estado satisfecho de ocupar el lugar que le fuera señalado, hubiera sido restablecido en su función, pero el orgullo le impidió someterse. Sostuvo que no tenía necesidad de arrepentirse y se empeñó totalmente que el gran conflicto contra su hacedor. Todas las facultades de su mente muestran que empeñaron ahora en una obra de engaño para asegurarse la simpatía de los ángeles. Satanás afirmó que había sido juzgado erróneamente y que su libertad había sido restringida. Con engañosas interpretaciones de las palabras de Cristo, trató de usar falsedades, acusando al Hijo de Dios de que se deseaba humillarlo ante los habitantes del cielo. A todos aquellos a quienes no podía sobornar y ganar para su lado, los acusó a indiferencia a los intereses de los seres celestiales. Usó el recurso de falsear el carácter del Creador. Su método consistía en llevar la perplejidad a la mente de los ángeles con argumentos sutiles que en cuanto a los propósitos de Dios. Todo arrojaba dudas sobre las más sencillas declaraciones del Todopoderoso. Su alta posición daba más fuerza a sus argumentos. Muchos fueron inducidos a unirse con él en la rebelión. ¿Cuántas veces a través de esas estrategias que el enemigo usa para poder caer en sus redes? Siguiente punto: el espíritu de desafecto culmina en una rebelión abierta. Dios en su sabiduría permitió que Satanás llevara adelante su obra hasta que el espíritu de desafecto remató en la revuelta. Era necesario que sus planes se desarrollaran plenamente para que su verdadera naturaleza pudiera ser apreciada por todos. Lucifer era grandemente amado por los seres angelicales y su influencia sobre ellos era poderosa.
El gobierno de Dios incluía no solamente a los habitantes del cielo, sino de todos los mundos que él había creado. Y Satanás pensó que si él podía llevar consigo a los ángeles en su rebelión, también podía haberlo en los otros mundos. Empleando la astucia y el fraude, su poder para engañar era muy grande. Aún los ángeles leales no podían discernir plenamente su carácter ni ver a qué cosa estaba conduciendo su obra. Satanás había sido tan altamente honrado y todos sus actos estaban tan envueltos en el misterio, que era difícil que los ángeles descubrieran la verdadera naturaleza de su obra. Hasta que no se desarrollara plenamente, el pecado no aparece con el mal que realmente es. Los seres celestiales no podían discernir las consecuencias de apartarse de la ley divina. Al comienzo, Satanás aparentó promover el honor de Dios y el bien de todos los habitantes del cielo. En su relación con el pecado, Dios podía emplear solamente la justicia y la verdad. Satanás podía usar lo que Dios no podía, la adulación y el engaño. El verdadero carácter del usurpador debía ser entendido por todos. Debía tener tiempo para manifestarse a sí mismo mediante sus obras malvadas. Satanás achacaba a Dios la discordia que su propia conducta había causado en el cielo. Todo el mal, declaraba él, era el resultado de la administración divina. Por tanto, era necesario que se evidenciaran las consecuencias de los cambios que él proponía en la ley divina. Pero su propia obra debía condenarlo. El universo entero debía ver al engañador desenmascarado. Aún cuando él decidió que él no podía quedar más en el cielo, la sabiduría infinita no destruyó a Satanás. La lealtad de las criaturas de Dios debe descansar sobre la confianza en la justicia divina. Los habitantes del cielo y de los otros mundos, al no estar preparados para comprender las consecuencias del pecado, no podían entonces haber visto la justicia y la misericordia de Dios en la destrucción de Satanás, perdón. Si él hubiera sido inmediatamente eliminado de la existencia, ellos habrían servido a Dios más bien por temor que por amor. La influencia del engañador no habría sido completamente destruida ni el espíritu de rebelión erradicado. Por el bien del universo, por los siglos eternos, Satanás debía desarrollar más plenamente sus principios para que sus acusaciones contra el gobierno divino pudieran ser vistas tal como son por todos los seres creados. La rebelión de Satanás había de ser para el universo un testimonio de los terribles resultados del pecado. Claro que sí. Su gobierno debía mostrar los frutos de apartarse de la autoridad divina. La historia de este terrible experimento de rebelión debía ser una salvaguardia perpetua para todas las santas inteligencias que debía salvarlas del pecado y de su testigo. Cuando se anunció que junto a todos sus simpatizantes el gran usurpador debía ser arrojado de las moradas de bendición, el dirigente rebelde abiertamente declaró su desacato a la ley del Creador, denunció los estatutos divinos como una restricción de la libertad y afirmó su propósito de obtener la abolición de la ley. Libres de la restricción, las huestes del cielo podrían entrar en un estado de existencia más exaltado. Gracias a nuestro Creador, gracias a nuestro Dios, que dio a su único Hijo unigénito para poder destruir al pecado. Él entregó su vida por cada uno de nosotros, vino a esta tierra como ser humano. Sufrió lo mismo que tú y yo sufrimos, experimentó el pecado como tú y yo, vivió el pecado, mas Él no cedió al pecado. Sigamos siendo fieles o seamos fieles como Cristo, que Él es nuestro gran ejemplo, y gracias a Él por entregar su vida por cada uno de nosotros y poder así tener una nueva esperanza. Un argumento en favor del hombre, como último punto de este capítulo. Todo el cielo vio la justicia de Dios revelada. Lucifer había
aseverado que la raza pecadora estaba más allá de toda redención, pero la penalidad de la ley cayó sobre aquel que era igual a Dios. Y el hombre estaba libre para aceptar la justicia de Cristo y por el arrepentimiento y la humillación triunfar sobre el poder de Satanás. Pero no fue solamente para redimir al hombre por lo que Cristo vino a la tierra a morir. Él vino a demostrar a todos los mundos que la ley de Dios es incambiable. Claro que sí. La muerte de Cristo prueba que ella es inmutable y demuestra que la justicia y la misericordia son el fundamento del gobierno de Dios. En el juicio final se verá que no existe ninguna causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra interrogue a Satanás, ¿por qué te has rebelado contra mí? El originador del pecado no podrá presentar ninguna excusa. En el clamor que señaló la muerte del Salvador, sonó el toque de agonía de Satanás. El gran conflicto quedó entonces definido, la erradicación final del mal asegurada. Cuando venga el día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Nunca volverá a manifestarse el mal. La ley de Dios será honrada como la ley de la libertad. Habiendo pasado por tal prueba y experiencia, la creación no se apartará nunca más de la lealtad de aquel cuyo carácter quedó manifestado como un amor insondable y una sabiduría infinita. Si quieres aventura, lánzate a la lectura. Dios te bendiga.